Bueno, queridos oyentes, querida comunidad ON, es un placer estar de nuevo conectadas con ustedes, Pau y yo. Y en esta ocasión, nuestro episodio tiene un invitado, una invitada muy especial. Y es Paula Natalia Rengifo Martínez. Y yo me sonrío, si estuvieran viéndome y si estuvieran viendo a Pau, estarían ustedes también sonriéndose, porque estoy yo de entrevistadora, yo de host de nuestro episodio de hoy, entrevistando a Pau. Y me sonrío por varias razones, no solamente por el placer de hacerlo, por el placer de que Pau sea nuestra invitada, sino porque eso nos sucede en muchas ocasiones. Lo que es más familiar, lo que es más cercano, no necesariamente llega tan prontamente a ser invitada. Y eso nos ha sucedido en el caso nuestro. Si bien nosotras cuando iniciamos esta aventura maravillosa en esta creación de nuestro podcast ON y todo lo que ha sucedido con este consolidar nuestra comunidad, claro que sí, empezamos por nuestra propia historia, sin embargo, no empezamos tanto, de manera tan directa y tan minuciosa, hablando de lo que es nuestra experticia en particular al servicio de, que obviamente ustedes lo intuyen. Sin embargo, también aquí miren que yo digo muchas cosas que tienen un contenido más allá y por eso lo acentúo tanto. Y es, lo intuyen, sin embargo, si no lo ponemos en evidencia de manera clara, contundente, focalizada, no necesariamente es tan cierto que esté tan presente para todos. Así que les cuento, nuestra invitada de hoy es Paula. Me encanta, Pau, que estés en ese lugar de invitada. Obviamente conversaremos como siempre, sin embargo, estoy aquí yo como el instrumento potentísimo, conversando contigo, entrando en ese abrir la posibilidad de que nuestros oyentes conozcan no solo lo que eres, no solo lo que haces, sino precisamente esta experticia que pones al servicio de nuestra comunidad de mil maneras. Así que, Pau, entra, al menos por el momento, aquí tú sonriendo conmigo y poniendo tus palabras y poniendo cara de invitada. Pau acaba de poner cara de invitada. ¿Cómo llegas entonces aquí y comenzamos esta conversación? Qué susto, qué susto llegar con esta posición, una posición diferente a como solemos llegar de nosotras cuando estamos entrevistando a alguien y definitivamente sí se siente de una manera diferente, aunque no lo crean, se siente de una manera diferente, pero bueno, con mucha emoción, gratitud y disposición para ser el día de hoy la entrevistada de honor. Y bueno, pues con mucho gusto además de poderles transmitir todo lo que he aprendido en estos años. Pues nos encanta, Pau, que aceptes estar aquí desde ese lugar. Y sé que nuestra comunidad también está absolutamente feliz, más aún quienes conocen lo que vas a poner aquí en la conversación, porque son parte precisamente de aquellos que se han beneficiado de tu conocimiento, de tu experiencia, de tus talentos y no solamente de tu presencia como ser humano, lo cual es lo más importante que siempre ponemos desde nuestro gozo y nuestra pasión. Y como les dije que la invitación a Pau es importante que sea una invitación súper, súper clara, contundente, como lo hacemos cada vez que tenemos aquí a nuestros invitados en el rol de expertos. Tengo que ser clara entonces desde qué lugar está llegando Pau, porque también como notan, cuando trabajamos en consultoría y además somos una oferta como la que somos desde ON Consultores, donde precisamente lo que hacemos es ofrecer una alternativa que consideramos súper potente porque es una alternativa integral e integradora. Lo que puede suceder es que danzamos desde distintos lugares, porque quienes somos parte de ON Consultores, que somos, ya saben, Pau, Antonio, Crespo y yo, cada uno de nosotros, si bien tiene un área de experticia, lo cierto es que también, y el gran valor de nuestra oferta está, es
desde un lugar en donde también nos ponemos en los zapatos de ese otro con su área de experticia para poder hilar juntos. Porque si de verdad no miramos al otro, no nos abrimos hacia el otro, no pasa todo esto potente que sabemos que en el mundo de las familias empresarias es algo que de verdad se requiere que pase. Obviamente no solo ahí, en otros contextos organizacionales y empresariales. Sin embargo, es nuestra razón de ser las familias empresarias y por eso lo ponemos al servicio. Y entonces Pau, siguiendo esa línea de lo que estoy trayendo a la conversación, aquí está en particular como experta en construir y alinear relaciones familiares y empresariales sólidas a través de acuerdos y estructuras. ¡Wow! Y cuando digo wow, digo, ok, está en calidad de esto que acabo de decir como experta aquí en nuestro espacio. Sin embargo, devolvámonos una gotita. Quédense ustedes oyentes con esa claridad. Pau llega desde esa experticia. Sin embargo, esa experticia no tiene raíces tan sólidas, tan profundas, tan claras para que podamos ver lo que hay en la superficie y que puede entonces florecer y manifestarse de mil maneras. Si Pau no llega con muchos elementos más, ¿cómo Pau termina llegando como experta en lo que acabo de decir? Cuéntanos un poco más, Pau, de tu trayectoria, de lo que te lleva a que yo te presente de esa manera. ¿Quién es esa Pau que Bueno, inspira tantas cosas? bueno, pues les cuento un poco sobre mí. Como estamos hablando además de familias empresarias, pues qué mejor que comenzar por hablar por mi familia. Yo tengo 2 hermanos, eh, viví muchos años con mis papás hasta hace bastante poco, vengo de una familia trabajadora, una familia que tiene un sustento en valores importante, una familia muy amorosa, una familia a la que adoro profundamente. Yo creo que se lo he dicho a Anita en varias ocasiones, pero para mí, yo me declaro una profunda enamorada de mis papás y de mi familia en general. Profunda enamorada, de verdad que amo el impacto además que tiene la familia en uno para bien y para mal. Eso tiene tanto tiene sus cosas buenas como sus cosas no tan chéveres ahí en el proceso. Pero amo lo que mi familia es, lo que hemos construido juntos, a pesar de todas las dificultades por las que hemos pasado, porque muy seguramente, como todos los que nos están escuchando, sean familias empresarias o no, pues saben lo que significa ser parte de una familia y los retos que todo eso trae. Entonces, eso es un poquito sobre mi familia. Les cuento ya un poco más a nivel profesional. Yo soy administradora de empresas. Creo que algo de eso les habíamos hablado como en la primera grabación de podcast, pero pues muy seguramente algunos no nos acordaremos. Entonces, soy administradora de empresas, hice una maestría en gestión del conocimiento, esa no la hice con una universidad europea. Y cuando yo arranco mi vida profesional después de salir de la universidad, tuve como varias experiencias y entre esas había un profesor que a mí siempre me había llamado la atención, José Vargas Caicedo, que es un profesor del externado, yo soy externadista, y este profesor nos dictaba a nosotros todo el tema de empresas familiares y gobierno corporativo, y a mí me llamaba la atención el tema y un día le dije, estando trabajando en la universidad, porque por casualidad terminé trabajando en la universidad también como coordinadora de posgrados, le dije a él como, venga, a mí el tema me interesa, porque no me deja acompañarlo en unos procesos de consultoría, y ahí empezamos a trabajar juntos un tiempo, intentamos emprender en el tema, al final como que yo todavía no sé, no me sentía lista y demás, conclusión, yo vuelvo a trabajar en una empresa, me acuerdo mucho en una clínica, y después de eso también vuelvo y digo, hay algo a mí que me ha picado siempre, es el tema del emprendimiento, y me picó mucho por escuchar o por tener la oportunidad de escuchar las historias de empresas familiares. Y yo escuchaba a todos estos empresarios contando cómo habían puesto el primer ladrillo y luego habían hecho semejantes organizaciones de 25, 30 años en el mercado. Y eso para mí fue fuente de inspiración. Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero lograr todo eso que estos grandes empresarios han logrado y a mí eso me llenó de muchísima inspiración y dije, cuando estaba trabajando en la clínica, dije, no, definitivamente yo quiero emprender.
yo quiero volver a salir a emprender porque yo quiero hacer lo que estos grandes empresarios han hecho. Entonces, eso me gustó muchísimo. Salí nuevamente a emprender. En ese proceso, bueno, como siempre, la ayuda, la grata y amorosa ayuda de la familia es súper importante en ese proceso y afortunadamente yo la recibí. Recuerdo mucho haberles dicho a mis papás, bueno, yo voy a salir a emprender, no sé cómo me resulta el tema, pero si es el caso, cualquier cosa, ustedes me apoyan al menos con lo mínimo que es pagarme la salud. O sea, si yo por alguna razón no puedo seguir pagándome la salud, que me apoyen con eso. Y obviamente pues el techo y la comida lo tenía seguro. Entonces ellos me dijeron, bueno, listo. Al principio un poquito no tan fácil, ese listo no fue como tan sencillo, porque obviamente pues los papás que no han sido emprendedores, los papás que no han sido empresarios, como que te miran con cara de, bueno, digámosle que sí, pero pues como que no lo entienden mucho, a veces no lo comparten, entonces es un poquito complejo. Pero pues al final ellos me terminaron apoyando y ahí yo arranqué un segundo proceso intentando emprender. Ya les había dicho que previamente había intentado emprender y en este segundo proceso, gracias a mi maestría en gestión del conocimiento, me termino conectando con temas de tecnología. Entonces tuve otros socios en proyectos tecnológicos de IoT, de inteligencia artificial, de analítica de datos. Hicimos algunos proyectos en ese proceso, proyectos de modelos de analítica de datos predictivos, aprendí un montón del mundo del desarrollo y del mundo de la tecnología, me encantó, me pareció súper chévere, pero al final como que yo dije, hay algo que todavía a mí me trae otra vez a empresas familiares, hay algo que todavía yo digo, no sé, como que quiero volver a ese mundo. Y yo soy muy curiosa, los que no me conocen, yo soy súper curiosa en LinkedIn y siempre me meto a buscar gente que me llame la atención, les escribo, si me contestan bien, si no también, no hay problema. Y en esos le escribí a una persona que admiro profundamente y que también me ha ayudado mucho a crecer como profesional en este mundo de empresas de familia, que es Diego Parra. Y Diego me ayuda otra vez como me empieza a involucrar en sus proyectos y empezamos a trabajar juntos. Y en todo este proceso pues seguí aprendiendo un montón, volví a conectarme con algo que a mí me encantaba hacer. En el entretanto, yo seguía trabajando en el mundo del emprendimiento, apoyando emprendedores en planeación estratégica, bueno, emprendedores y empresas también en planeación estratégica, en modelos de negocio, y ahí pues trabajé un tiempito y bueno, es algo que hoy en día todavía sigo haciendo. Entré a dictar clase en el Rosario como profesora de emprendimiento, y bueno, empezaron a pasar un montón de cosas. Al final, con Diego seguimos trabajando en algunos proyectos, pero al final yo dije, no, yo quiero pues hacer algo mío mío. Entonces, yo empiezo pues a formar lo que yo quería hacer y en eso empiezo además también a explorar un mercado norteamericano. Y en eso pues le digo a Anita, Anita, me parecería súper chévere tu expertise para este proceso porque parte de lo que yo les vengo a contar hoy, ya entrando un poquito más en materia del tema de empresas de familia, es que me di cuenta que el dolor más grande de la empresa familiar no son sus finanzas, no es que no tengan capital de trabajo, no necesariamente, no le estoy quitando importancia, pero no es su mayor fuente de conflicto. No son estas cosas que uno pensaría que es como, llamémoslo como lo duro de la organización, sino es lo blando. ¿Y qué es lo blando? Las relaciones familiares. En ese proceso me di cuenta que en realidad el problema de las empresas familiares eran las relaciones familiares. Entonces yo dije, necesito una persona que venga de trabajar lo blando, que sepa trabajar lo blando y que mejor que Anita, psicóloga, coach, mentora, pues también con una hoja de vida súper importante. Entonces yo dije, no, Anita es la propia aquí para que me acompañe en este proceso. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con Anita. Anita ya conoce todo el resto de ese pedacito. Luego empezamos a trabajar con Antonio. Luego yo empiezo a dictar clase también en la Javeriana de Empresas de Familia. Y bueno, hoy estamos con Anita y con Antonio tratando de consolidar un proyecto muy bonito en el que realmente estamos conectados desde el propósito porque creemos sinceramente que si nosotros impactamos a la familia, de ahí para allá todo lo demás puede funcionar de una mejor manera. Y es algo que realmente creemos y estamos completamente convencidos de ello. Y yo amo trabajar profundamente con empresas de familia. No hay nada más rico que un proceso de consultoría de empresas de familia que es, mire, el que ha pasado por ahí y ha pasado por un proceso de los otros entiende la diferencia.
Y bueno, eso también entre gustos no hay disgustos, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente que no le gustan las empresas familiares y prefiere trabajar con grandes organizaciones porque pues no tienen todo el relacionamiento familiar. A mí me encanta, me fascina, me parece súper bonito entrar como en la familiaridad de lo que eso significa en un proceso de acompañamiento. Entonces, pues nada, aquí estamos trabajando con empresas de familia, así es como llego yo a consolidar este proyecto y bueno, con perspectivas también de que crezca un montón, porque les estaba diciendo que tenemos proyecto Estados Unidos para abrir mercado y buscar empresas familiares latinas en los Estados Unidos también para acompañarlas en todo esto. Eso es, mi Anita, no sé si me extendí mucho ahí en la primera parte. Me encanta porque así como yo me sonrío en ese gozo que empieza a emerger y que hace que te extiendas como te extendiste, sin embargo, también yo creo que los oyentes, quiero que se paren desde este lugar de escucha en el que estaba yo, que sé que ustedes estaban, sin embargo, leyendo más allá de lo que Pau nos estaba compartiendo, también quiero que un poquito como que devuelvan el cassette una gotita y noten que Pau nos estaba hablando de su conocimiento, de su experiencia, sin embargo, también estaba hablándonos de precisamente lo que hace que hoy pueda presentarse con contundencia como la experta que dije antes que es en construir y alinear relaciones familiares y empresariales sólidas a través de acuerdos y estructuras. Porque resulta que eso no es simplemente una bonita frase, no es simplemente una operacionalización de una habilidad, realmente tiene que ver con mucho de lo que Pau trajo en el relato. Ella comienza mostrándonos su pasión, su gozo, su convicción profunda en cuanto al valor de la familia, más allá del hecho de que estamos en esta realidad por una familia, por ese inicio de nuestra historia en el seno de una familia, sino que también ella nos trae el mostrarnos que claramente hay ahí un regalo maravilloso y también un reto inmenso, porque por cierto, las otras relaciones, yo sí en algún momento siento que esas relaciones no están fluyendo, no me resultan nutritivas, incluso me pueden resultar tóxicas, pues entre comillas, simplemente yo puedo tomar la decisión de, ok, corto la relación, me alejo, defino unos horizontes distintos. Sin embargo, aunque yo hiciese eso con la familia, lo cierto es que la familia siempre estará presente en nuestras vidas porque es nuestra familia. Y resulta que Pau entonces nos mostró eso en el relato, cómo honra a la familia con su luz y su sombra, cómo posteriormente entonces esta pasión se traduce en un reafirmar un interés por un camino que le trae mucha satisfacción y también cómo entonces trae el que es un tema que se constituye en una danza profunda entre lo que implica entrar en la psicología de las empresas familiares y lo que requiere esa psicología en términos de lograr acuerdos y estructuras muy, muy sólidas para navegar en todo eso que emerge. Y entonces Pau termina incluyéndome a mí en su historia. Sin embargo, yo quiero retornar aquí el centro de esta conversación a Pau, porque resulta que es Pau precisamente el corazón de ON en ese constituir ese poder de verdad garantizar que estamos completamente súper centrados en lo fundamental, que estamos trayendo los elementos que hacen la diferencia y que de verdad estamos con fuerza, determinación y contundencia logrando lo que soñamos desde el primer día que nos encontramos y garantizando entonces que de verdad se manifieste con todo lo que está como posibilidad. Y eso es lo que es Pau. Entonces aquí te honro y pongo en ti esa capacidad que tienes para que puedas decir que es experta en construir y en alinear
esas relaciones. Entonces, cuéntanos un poco más qué es eso, qué es eso que permite que tú logres entrar en el corazón de las relaciones desde la psicología de la relación individual con nosotros mismos primero y posteriormente de la relación con los otros en el contexto de la familia empresaria, para luego también constituir esto en algo concreto, palpable, operacionalizado y estructurado de forma muy contundente. Y Anita, bueno, muchas gracias, gracias por todas esas palabras tan lindas que dices. Sí, yo amo hacer lo que hago, yo creo que eso se nota un montón y eso me encanta. Creo que eso es algo que yo les digo mucho a mis estudiantes y es, independientemente de lo que sea que escojan, lo que sea que quieran hacer en la vida, si su perspectiva es barrer los pisos toda la vida y se sienten felices con eso, háganlo. Al final no debemos terminarnos encasillando en lo que la sociedad nos está diciendo que debemos hacer, sino realmente en dónde queremos estar. Y para mí eso es fundamental en este momento de mi vida cuando lo encontré, que ya lo encontré. Y eso entonces es lo que me permite a mí también incluso entrar de una manera diferente, pues en estas conversaciones y con las empresas familiares, desde la humildad también del entender que cada familia tiene sus retos, aunque a veces creemos que son muy diferentes, la verdad es que terminan siendo bastante parecidos y en base son como los mismos retos, son retos de comunicación, son retos de entendimiento, son retos de alineación. Y cuando yo me di cuenta que efectivamente el problema estaba ahí, el problema estaba en la relación familiar, porque a veces la gente cree que tiene problemas de dinero. Entonces dice, no, es que nos acabamos de agarrar con mi familia porque es que tenemos problemas de dinero. Y cuando tú te pones a indagar un poco más, en realidad el problema no es de dinero. En realidad el problema es de viejas disputas, de inconformidades entre ellos, de todas esas cosas que están detrás, que terminan aflorando más con el dinero, ¿sí? Pero que están ahí. Y que lo que debemos buscar siempre es poder conversar esas diferencias, poder llegar a algunos acuerdos sobre, bueno, ¿y qué está pasando? Y no evitar ciertas conversaciones. Hay empresas que incluso evitan ciertas conversaciones porque les da temor, porque ya las han tenido y no es posible. Y ahí es cuando, por ejemplo, personas como nosotros venimos a apoyarlos a funcionar como terceros conciliadores. Es una muy buena palabra para definir qué es lo que nosotros hacemos. A nosotros nos ha pasado algo muy curioso y Anita lo sabe, y es que hay familias que nos buscan y nos dicen, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero yo necesito que venga alguien de afuera y le diga a mi hermano, porque es que yo ya no le puedo seguir diciendo eso a mi hermano porque mi hermano no me escucha, porque mi hermano no me para bolas, porque mi hermano cree que yo se lo estoy diciendo solamente por un capricho y resulta que no. Entonces, al final, nuestra labor es funcionar como terceros conciliadores, que lo que buscan es justamente como nivelar las cargas un poco, llamémoslo. Cómo nivelamos las cargas entre dos posiciones o más posiciones, porque pueden haber en la empresa familiar muchas más posiciones, que están teniendo conflictos y que no logran llegar a ciertos acuerdos, o para las cuales es muy complicado llegar a ciertos acuerdos. Entonces, esa alineación además debe ser una alineación, digamos que si somos solamente una familia, tenemos unos retos, pero cuando a eso le metemos una empresa, se complica un poco más la ecuación. Y yo quiero que los oyentes, e incluso seguramente lo vamos a poner en en las publicaciones que hacemos luego en Instagram, quiero que se imaginen dos círculos, quiero que se imaginen tres círculos unidos que tienen una intersección entre los tres. Y si se dan cuenta, esos tres círculos, cuando yo los pongo juntos, generan cuatro intersecciones. Y eso es realmente lo que hace que la empresa familiar sea tan compleja. Cuando hablamos de empresas que no son de tipo familiar, solamente tenemos dos círculos que se conectan. Y voy a decir, ahora sí, cuáles son estos círculos. Son empresa, familia y propiedad. Entonces, cuando hablamos de una relación que es solamente una relación empresarial, tenemos solo dos círculos, que es empresa y propiedad. Es decir, que aquí está pues la empresa y las personas que trabajan en la empresa y por este otro lado están los propietarios de la empresa. Y si yo las conecto esos dos circulitos, en la mitad hay una intersección en donde están las personas que son propietarias y que trabajan en la empresa al mismo tiempo. Entonces pensemos en un ejemplo de la vida real, Microsoft y Bill Gates. Entonces, por un lado tenemos la empresa, que es Microsoft,
Y ahí hay muchos empleados dentro de la empresa. Ese es un círculo. Y por el otro lado tenemos todos los accionistas de Microsoft, que hay varios, entre esos está uno que es Bill Gates, ¿no es cierto? Y en la mitad están todos aquellos que son propietarios y que trabajan en la empresa. Y esas interacciones, esas conexiones, esas intersecciones empiezan a generar conflictos de interés. Y eso es como lo más complejo en ese tipo de relaciones. Pero cuando nosotros le ponemos a eso un tercer círculo, que es la familia, aparecen tres interacciones más, tres intersecciones más. Luego, pues lo van a ver, pero quiero que se lo imaginen, lo dibujen allá en sus cabezas. Y esas tres intersecciones más que aparecen, pues generan aún más conflictos de interés, porque ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que hay personas de la familia que trabajan en la empresa, pero que no son propietarios, personas de la familia que trabajan en la empresa y son propietarios, personas de la familia que no trabajan en la empresa, pero también son propietarios, y personas igual aquí también pasa, personas de pronto, aunque eso casi no se ve en la empresa familiar, propietarios que trabajan en la empresa y no son familiares. Entonces ahí empezamos a ver un montón de conexiones que generan todos los conflictos de interés que ustedes se puedan imaginar, pero muchísimos, muchísimos conflictos de interés. Y eso es justamente lo que hace tan delicada la relación de una familia empresaria, de su relación con la familia empresaria. Entonces, eso es, Anita, yo creo que el reto del asunto es poder alinear familia, empresa, propiedad también. ¿No? Es como alineamos esos tres círculos hacia un mismo lugar, que vayan todos juntos, porque es que lo que suele pasar es que la familia va por un lado, la empresa va para el otro y los propietarios van por otro lado. Y eso suele pasar muchísimo y empiezan a conectarse ahí todos los conflictos de interés que se puedan imaginar ustedes y la gente entonces está buscando tomar decisiones más porque le conviene a esa persona en particular por alguna razón y no porque realmente sea algo que estemos, en lo que todos estemos alineados y que vayamos para el mismo lugar. Entonces, yo creo que ese ha sido como el reto y el trabajo y el por qué incluso también yo le pedí a Anita que se uniera a, a esta construcción porque nos faltaba ese pedazo de cómo trabajamos familia, por ejemplo, porque digamos que empresa y propiedad es algo que yo conozco cómo hacer a través de distintas herramientas, que ya les voy a contar un poco más sobre eso, que entre esas está el protocolo de familia. Pero al final, si no vamos juntos los tres circulitos, al final eso no se da, porque hay muchas empresas familiares que nosotros nos han dicho, mire, yo ya hice un protocolo de familia, eso ya quedó por allá engavetado y eso no me funciona para un carajo. ¿Por qué no le funcionó? Pues porque al final usted realmente no hizo un proceso juicioso de trabajar sobre la familia, que es la base. Al final, si yo le entrego a la familia una base sólida, luego todo lo que se gesta en empresa y en propiedad es más fácil de llevar. Y tenemos al menos unos mecanismos, unas formas, unos acuerdos. Y estamos medio alineados, así no estemos divinamente alineados, porque eso también pasa mucho en la empresa familiar y es expectativa versus realidad. Yo me imagino una cosa así como súper divina, esto no debería pasar, pero la realidad es que hay que ser realistas también con que a veces vamos a tener hermanos que no son, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada y que los papás les siguen dando plata. O sea, podemos llegar a tener cualquier cantidad de situaciones que nos produzcan inconformidad y ahí es donde tenemos que tratar de balancear todo eso junto. Y de hecho, cuando sigo en ese rememorar los elementos fundamentales que permiten precisamente que podamos hablar de una construcción de relaciones familiares y empresariales sólidas y en alineación, veo también cómo emerge muy rápidamente algo que es un reto clave en las empresas familiares y es el ensamble generacional. Pues si además de eso aparece otro ingrediente como este, cuéntanos un poco, Pau, qué traes para nuestros oyentes en relación a este otro elemento. Bueno, pues acabas de mencionar además algo que es, los ensambles generacionales son los procesos más críticos con respecto a la supervivencia de una empresa familiar, que es cuando ya papá dijo como estoy cansado, me voy a retirar y entonces empecemos a ver, a mirar, a ver cómo esto queda para esta gente que se queda acá. Y aquí hay muchas posiciones, aquí pasan muchas cosas. Pasa que, por ejemplo, encontramos papás que dicen, ay, miren, a ver, ellos cómo se entienden cuando yo me muera.
creo que esa no es como la mejor posición. Como también tenemos papás, digamos que más responsables que dicen, bueno, no, miremos a ver, empezamos a construir juntos, empiezan a trabajar las siguientes generaciones en la empresa y empezamos a tener unas conversaciones que nos sirvan a ambos, porque también entonces están tanto papás como hijos, claro, uno en las diferencias generacionales encuentra cambios de edades entre 30 a 50 años. Y obviamente cuando uno se pone a pensar en eso, uno dice, claro, es imposible que no se den diferencias generacionales cuando estamos hablando de épocas completamente distintas. Lo que vivieron nuestros papás cuando eran jóvenes es muy distinto a lo que estamos viviendo los jóvenes ahora en esta época de juventud, 25, 16, 30 años de edad, es muy diferente a lo que ellos vivieron en su momento en esas edades. Entonces, desde el entendimiento yo tengo que saber que las perspectivas y las visiones que podemos tener son completamente distintas. Desde algo tan simple como que esas generaciones, por ejemplo, cogerse la mano tomarse de la mano con la pareja, eso era casi que todo un reto y todo un arte, ¿no? O sea, las generaciones que tienen ahorita 60 para arriba, eso era mejor que cogerse la mano, era como, no, lo más de lo más. Hoy en día sabemos que la dinámica es completamente distinta y si vemos solamente desde ahí esa pequeña diferencia, pues imagínense todas las diferencias adicionales que hay. Entonces, desde el entendimiento de que somos generaciones completamente diferentes y que podemos llegar a tener visiones diferentes, es desde ahí que nos tenemos que empezar a conversar, porque lo que pasa muchas veces es que el hijo está diciéndole al papá que es un arcaico, que es un dinosaurio y que no sabe hacer las cosas como hoy se deben hacer y que no las está haciendo bien porque hoy la teoría dice tal cosa. Y el papá le dice como, usted es muy chiquito, usted no sabe de esto, usted no me va a venir a mí a enseñar a ser hijos, y esa cantidad de frases que escuchamos todo el tiempo de estas generaciones. Entonces al final es como, venga, alineemos esas dos visiones, porque son dos cosas que si logramos alinearlas, le sacamos muchísimo provecho a todo. O sea, si nosotros cogemos experiencia con innovación y lo ponemos juntos, en una conversación súper potente, no se imaginan los resultados a nivel, además de negocio, que eso trae, y los resultados también a nivel de relación familiar. Entonces, ahí hay algo que tú mencionas, Anita, que es súper potente, y esto me lleva a una herramienta, ya con esto vamos como cerrando, me lleva a una herramienta que es súper importante dentro de la convivencia de la empresa familiar, y es el protocolo de familia. O en general los acuerdos que nosotros hagamos, así no lo llamamos protocolo de familia, es qué acuerdos vamos a hacer entre nosotros para lograr una convivencia sana entre la empresa y la familia y por supuesto también entre la propiedad. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo, a través de qué? Y para esto entonces hay una cosa que nosotros los expertos en este tema hemos llamado protocolo de familia, que no es nada más que un documento que suscriben los familiares propietarios de una empresa con respecto a los acuerdos a los que nosotros estamos llegando en pro de la perdurabilidad familiar y empresarial. Entonces es un documento que además tiene carácter legal, es un contrato privado, y ahí llegamos a distintos acuerdos. Entre esos está el tema del tránsito generacional, que es un documento además que yo digo, lo recomiendo un montón. Más allá del documento en sí mismo, es el proceso de hacer el documento, el proceso de llegar a tener una hoja de ruta que nos dice, estos son los principales acuerdos de nosotros para nuestra convivencia como familia empresaria. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque este proceso es el proceso que nos permite empezar a tener esas conversaciones que en muchos casos son conversaciones difíciles para la familia, que en muchos casos yo no quiero tocar este tema. Yo no quiero tocar ese dolor que tiene todas las familias empresarias, tienen un dolor particular, que es ese dolorcito que más causa uno o dos dolorcitos que uno ya identifica como los grandes, que son los que más producen inconvenientes en la relación, ¿no? Y uno los identifica en este proceso. Entonces es un proceso súper bonito porque nos permite hacer eso y que contiene un protocolo de familia. Entonces, como les venía diciendo, es un contrato privado que algunos capítulos de este contrato privado se van para los estatutos de la organización. Y este documento contiene la misión y visión de los familiares para la empresa, el propósito, cuál es el propósito que como familia tenemos, las normas de conducta básica para los familiares, que eso vendría siendo los valores familiares. Y estos dos primeros capítulos, aquí voy como de lo macro a ya otras reglas más específicas.
Estos 2 primeros capítulos que los menciono son supremamente importantes para nosotros porque, como les venía diciendo, es lo que le da la base sólida a una relación familiar sana. Misión, visión, propósito y valores. Poder entender cuáles son y que estemos todos mirando para el mismo lado, que estemos todos alineados. Vamos para allá como familia empresaria. Luego viene algo que también pues hace parte incluso del título de esta entrevista, y es los órganos de gobierno, la estructura. ¿Cómo creo yo una estructura en la que también todos nos pongamos de acuerdo y digamos como listo, de ahora en adelante vamos a tener unos comités de gestión, vamos a tener una junta directiva, una asamblea de accionistas con estas funciones que se reúnen cada año a cumplir estas funciones particulares? Nosotros en Colombia, la asamblea de accionistas, al menos en Colombia, le hemos restado valor, yo creo, bastante valor, y la dejamos más como esa reunión al año, que uno se reúne ahí con sus accionistas al año y ya está. Y vaya y firme un documento pues porque además eso lo tengo que dejar en actas año a año muy juicioso, pero le hemos restado valor. Y ahí podemos sacar también muchísimo provecho. Incluso las organizaciones más grandes tienen dentro de la asamblea de accionistas comités que revisan el tema financiero, el tema de mercadeo y apoyan también, o por lo menos están auditando las decisiones de la empresa. Luego tenemos a la junta directiva, que es el órgano que está debajo de la asamblea de accionistas, junta directiva o el board, o digamos, si yo ya no quiero todavía meterme en una junta directiva, un comité gerencial, pero lo importante es que al final esa junta directiva se encargue de velar por la estrategia de la compañía. Tenemos una estrategia, tenemos unos objetivos, tenemos unos indicadores, tenemos unas metas, tenemos unos proyectos estratégicos. ¿Qué está pasando para poder cumplir todo eso? Y esa es la función de la junta. Poco en Colombia, las empresas familiares tienen juntas, y si tienen, las juntas están compuestas por las mismas personas. Recomendación: busquen personas externas, miembros externos de junta directiva, que nos ayuden a ser más, a minimizar los conflictos de interés en los espacios de junta directiva y realmente a tomar mejores decisiones para la empresa y en pro de también los beneficios de los accionistas, también en ese sentido. Entonces, también dentro del protocolo de familia está la reestructuración o la creación de esos órganos de gobierno y cómo los vamos a llevar, y cómo también aparecen otros órganos de gobierno que están más alineados con con la parte familiar, ¿no es cierto? Entonces aquí aparece, por ejemplo, el Consejo de Familia, que se encarga de velar por los intereses de la familia, y aquí lo importante es cómo generar esa estructura, esas normas y demás que van a ir allí. Luego viene otro capítulo dentro del protocolo de familia, que son las condiciones laborales para los familiares vinculados o por vincular a la empresa. Y este capítulo habla de, primero, si vamos a dejar que otras personas que no sean propietarias trabajen en la empresa. Esa es una decisión que algunas familias toman y dicen listo, y algunos dicen no, me rehúso. Eso depende, y si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien. Y si vamos a contratar a nuestros hijos también, que van a ser próximos sucesores, pues también lo tenemos que hacer bien. No vamos a crear cargos solamente para que el otro entre a trabajar, vamos a pagarle lo que se le debería pagar. Procuren también que vengan desde abajo, conociendo cada proceso de la empresa hasta arriba, no que de la noche a la mañana yo lo nombre como gerente general. Todas esas cosas son cosas que, esas y muchos más, son cosas que conversamos en condiciones laborales. Luego viene condiciones pactadas para los movimientos accionarios y patrimoniales de la empresa, que es todo aquello que puede afectar la composición accionaria de la empresa. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un tema de bastante discusión en las empresas familiares? Las capitulaciones y la liquidación de bienes de la sociedad conyugal. Nadie quiere que la pareja de pronto de mi hermano termine con acciones de la empresa si el día de mañana se divorcia. Entonces, parte de lo que se plantea aquí es firmemos capitulaciones. Por lo menos para la legislación colombiana funciona de esa manera. Si ya lo vemos en otras legislaciones, bueno, en Latinoamérica, en varios países también funciona así. Si nos vamos para Estados Unidos, dependiendo también del estado, va a funcionar de una manera diferente, pero lo importante aquí es que nosotros vamos a pactar todas esas condiciones que pueden llegar a afectar la composición accionaria de la empresa en un futuro. Entonces, esos son otros de las cosas que se trabajan. Voy aquí rápidamente sobre los últimos porque ya vamos cerrando esta conversación. El siguiente es el procedimiento de resolución de controversias entre los familiares, y es cómo establecemos un paso a paso para poder resolver las controversias. Si el día de mañana nosotros nos agarramos y no nos ponemos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, el primer paso es acudir al
comité gerencial o la junta directiva. Si no nos pusimos de acuerdo, lo siguiente es consejo de familia. Si no nos pusimos de acuerdo, lo siguiente es tribunal de arbitramiento en cámaras de comercio. Lo siguiente es y dejemos por allá de últimas al abogado. No sea que terminemos, ya no me pude entender con mi familia, ahora entiéndase con mi abogado. Y la próxima junta de directiva, perdón, la próxima asamblea de accionistas es el abogado de la parte y no uno. Entonces, que eso daña todas las relaciones además familiares. El siguiente punto de lo que Anita estaba, de la última pregunta que me hizo Anita, es el procedimiento para el ensamble generacional. ¿Cómo va a hacerse? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Quién es el más adecuado para estar en el cargo de gerente el día de mañana? ¿Cómo se va a hacer ese proceso? No puede ser tampoco que yo simplemente un día le entregue las llaves. Eso tiene que ser un proceso organizadito y de formación además. El siguiente punto es todo lo que tiene que ver con el balance de reinversión de utilidades y reparto de dividendos, que cuando yo estoy solito, para mí es muy fácil hacer reinversión de utilidades y reparto de dividendos. O sea, digamos que está solamente el dueño principal con su esposa de toda la vida, 25 años llevan ya ahí en la gerencia, bla, bla, bla. Cuando hace cambio generacional, es cuando esta es una decisión que se vuelve delicada, porque entonces ahora todos queremos que nos repartan un montón de utilidades y de dividendos, perdón, y la reinversión dónde queda. Entonces la empresa empieza a sacar un montón de créditos externos, entonces eso también hay que balancearlo de la mejor manera. Y finalmente, algo que también trabajamos y que es súper importante con relación también bastante específica en el tema de propiedad, son las directrices de planificación patrimonial. ¿Qué vamos a hacer? No pongamos los huevos en una misma canasta, como el día de mañana cuando papá no esté, cómo hacemos para disminuir, por ejemplo, los gananciales o los gastos, sí, como toda esta carga impositiva que tenemos cuando heredamos alguna cosa. El proceso de sucesión es un proceso complejo y costoso, entonces, ¿cómo llevamos de la mejor manera esa planificación patrimonial? ¿Cómo nos aseguramos también? Entonces aquí aparecen los seguros también como alternativas interesantes, las fiducias, los testamentos, los trusts, en fin, ahí también encontramos un montón de herramientas. Entonces, Anita, yo creo que ya con eso vamos cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo y a mí me encanta hablar de este tema, pero pues yo creo que pues tenemos además unos tiempos específicos. Lo importante al final y como el mensaje final que yo quiero dejar es que cuidemos mucho siempre la relación familiar. La dejamos muy de lado en la empresa familiar, muy, muy de lado, se nos olvida y eso es lo que hace que no podamos pasar o pasar de generación en generación o por lo menos poder tener una conversación sana en la familia que nos permita llegar a determinaciones futuras sin que eso afecte la convivencia familiar. Entonces es importante encontrar un buen balance entre una cosa y la otra. Busquen asesoría externa, si no, no necesariamente nosotros, pero maravillosos somos nosotros. Pero busquen asesoría externa si definitivamente están viendo que ustedes no están pudiendo como con esos inconvenientes que pueden llegar a tener. Asesórense, investiguen y empiecen a tener las conversaciones difíciles porque si no las tienen hoy, en un futuro van a ser mucho más complejas. Me encanta, Pau, porque pones a la familia en el centro y precisamente todo el tiempo saben que lo que cuidamos es la raíz y la raíz es la familia, para que luego pueda emerger con raíces profundas también la familia empresaria. Y todo esto solamente puede tener esa continuidad y esa sostenibilidad si conectamos todo esto. Porque también algo que sucede es que de alguna manera es como si en ocasiones en la consultoría, y no solo en la consultoría, más bien en la vivencia como parte de una familia empresaria, es como si se vieran las partes como partes completamente independientes una de la otra cuando están en interrelación profunda permanentemente. Y si no revelamos esa interrelación y en consecuencia esa raíz que está ahí desde lo profundo, trayendo posibilidades para que los frutos sean potentes y sostenibles o, por el contrario, impidiendo que florezca y genere unos frutos que hagan la diferencia no solamente para la familia empresaria, sino para el mundo. Entonces, qué importante todo lo que traes, porque estás hilando con esa capacidad de mostrar muchos de los elementos grandes diferenciales para que luego entonces
si aparece algo tan potente como es un protocolo de familia, no sea un simple documento como tantos otros que tienen las empresas, ahí sí las empresas en general, que pueden estar muy bien estructurados, pueden tener las referencias de los máximos exponentes en el mundo global de lo que puede ser lo mejor de lo mejor. Sin embargo, si eso no tiene un significado y vuelvo y digo, una raíz profunda relacionada con la familia empresaria, ahí no pasa mucho. Entonces, gracias por recordarnos lo que significa esa referencia que traemos todo el tiempo en cuanto a el que tenemos que construir desde la raíz y entonces los invitamos como siempre a que sigamos haciendo la diferencia desde la raíz.